viendo empezando la clase anterior, es la B5, conocida también como ácido pantoténico o pantotenato, ¿sí? Fíjense, los requerimientos en el adulto joven, que son los que más nos interesan, están alrededor de 5 miligramos por día. O sea que son cantidades realmente pequeñitas y pues considerando que tenemos gran cantidad de alimentos como hígado, huevos, cereales, vegetales verdes, frutas, levaduras, etcétera, no debería ser difícil obtener esa cantidad todos los días. Entonces, este ácido pantoténico es un componente muy importante de la coenzima A. La pregunta será, ¿para qué sirve la coenzima A? ¿Para qué sirve la coenzima A? ¿Se acuerdan? ¿En qué vías metabólicas la han visto? Cuando hablamos entonces, por ejemplo, de las funciones que tiene la coenzima A, recuerden que va a participar en el transporte, la transferencia del grupo acilo de la acetilcoenzima A, la succinilcoenzima A y la acilograso coenzima A. ¿En qué vía metabólica han hablado de estos elementos? Y ya han visto en bioflujo. ¿Qué hace la acilograso coenzima A? ¿Qué vía utiliza la acetilcoenzima A y la succinilcoenzima A? Sí, evidentemente el ciclo de Krebs también las metaboliza, pero también participan en la síntesis de ácidos grasos, ¿no es cierto? Y fíjense, el ácido graso sintetasa también participa en la síntesis de ácidos grasos con la proteína transportadora del ácido. Entonces podríamos decir que van a ser muy importantes en el metabolismo energético y también en el metabolismo de los lípidos, ¿sí? Se ha visto que la deficiencia de esta vitamina, justamente porque las cantidades son tan pequeñitas y normalmente pues en gran cantidad de alimentos está presente, es muy rara su deficiencia. Y se ha descrito el síndrome de los pies ardientes, donde se llama así porque el pacientito refiere que le queman las plantas de los pies, ¿no? Y dice, ay, siento un calor en mis piecitos, como si me hubieran prendido fuego en la base de los pies y en la planta de los pies. Y a veces el pacientito lo que hace es pues llevarse una bañerita con agua fría y sumergir los piecitos y eso un poquito le genera disminución de la molestia. Pero la base del problema puede ser una deficiencia vitamínica. Entonces, si suplementamos la vitaminita, corregimos el problema, no va a haber dificultad o problema importante, se va a controlar de forma bastante eficiente, ¿sí? En ratitas de laboratorio y en cobayitos se ha visto que la deficiencia de este ácido pantoténico se puede asociar con despigmentación de la piel en las patitas, sobre todo se ha visto que han empezado a despigmentarse sus patitas y pues ocurre algo similar a lo que se ve con el vitiligo, pero no es vitiligo, bueno, no se sabe todavía si tiene una relación directa o no, en el entendido que el vitiligo es una enfermedad autoinmune hasta donde se sabe por ahora y no se sabe con precisión qué es la causa ni el tratamiento específico. En algunos casos da buenos resultados y en otros no. En humanos no se ha descrito o no se ha visto por el momento esta asociación con despigmentación o cambios en la coloración de la piel, pero en base a este hallazgo en laboratorio, algunos autores dicen que una de las causas de vitíligo podría ser también alguna alteración o déficit en lo que son las vitaminas del paciente y que eso hace que el melanocito empiece a fallar y empiece a dejar de producir el pigmento que habitualmente produce, ¿sí? Pero pues necesita más estudios para que sepamos si realmente tiene alguna relación o no. Si hablamos de la toxicidad, pues por lo menos hasta hoy no se ha descrito toxicidad relacionada a ácido pantoténico. Con la B7 pasa algo interesante. En realidad, pues más la manejamos como biotina, que es el nombre de la vitamina. Porque fíjense, la B7, la B8, la BH es lo mismo. Estamos hablando de la misma vitamina del complejo B. Algunos autores la han denominado B7, algunos otros la han denominado B8, otros BH, pero es la biotina, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de esta vitamina en particular, cualquiera de sus nombres es correcto. Si se fijan los requerimientos en los adultos jóvenes, que es en los que nos interesa, tendríamos
en los mayores de 19 años 30 microgramos por día, ¿sí? No miligramos, sino microgramos. Entonces, son cantidades realmente chiquititas, pequeñísimas. Y tenemos aporte en la dieta, podemos encontrarlo en yema de huevos, menudillos, levaduras, nueces, otros frutos secos, etc. Y también se sintetiza por las bacterias de nuestro intestino. Entonces, ese es un elemento muy importante, porque obviamente si tengo una buena microbiota, mis bacterias me van a aportar lo que yo necesite de esta vitamina, ¿sí? La pregunta será, ¿puedo decir que yo sintetizo de forma endógena biotina? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Dice que por las bacterias del intestino. Muy bien, ¿acaso yo soy bacteriana? ¿Acaso la bacteria es mi hijo? Si no fuera mi hijo, no es parte mía. Entonces, no sintetizo yo biotina, sintetiza la microbiota, las bacterias que colonizan mi intestino, que no son parte mía, no son una extensión de mi organismo. Hemos generado una relación simbiótica, pero ellos son microorganismos externos a mi organismo, no son parte de mi organismo, no están fusionados en mi organismo, ¿sí? Entonces, si les digo que yo sintetizo biotina, es falso, porque yo no sintetizo, sintetizan mis bacterias, que no son parte mía. No es como decir mi corazón, ¿no? Mi corazón ha nacido conmigo, es parte de mi familia, pero la bacteria no, ¿sí? Muy bien. Si hablamos de la forma activa, fíjense, va a trabajar como coenzima en distintas reacciones de carboxilación. Se va a ligar a residuos de lisina, por ejemplo, en las enzimas de carboxilasa para poder producir su respuesta específica. ¿Qué funciones cumple? Como transportador activado de CO2, entonces va a ayudarnos a la movilización y transporte de este componente. Actúa como coenzima para la piruvato carboxilasa, la acetilcoenzima carboxilasa, propionilcoenzima carboxilasa en el metabolismo de ácidos grasos de cadenas ramificadas, vale decir, cumple una función sumamente importante en el metabolismo de los lípidos, ¿sí? Su deficiencia es bastante rara, se ha asociado a dermatitis, es decir, lesiones a nivel de piel en el paciente, desde eritema, rash, descamación, lesiones, etc. Puede estar inducida por comer grandes concentraciones de huevo crudo, ¿sí? ¿Por qué? El huevo crudo tiene una enzima que se llama avidina, ¿sí? Y la avidina evita la absorción de la biotina. Entonces, si el paciente consume cantidades importantes de huevo crudo, no va a tener suficiente absorción de biotina y puede desarrollar deficiencia, ¿sí? Entonces, ese es un elemento muy importante. La pregunta será, ¿quiénes tendrán riesgo de tener esta deficiencia por el consumo de huevo crudo? Los atletas. Ya, los fisiculturistas, ¿no? Han visto que tienen sus preparados en los gimnasios, ¿no? Consumen bastante cantidad y fíjense, no me está diciendo de yema, porque sí normalmente le sacan la yema. Me dice de clara de huevo crudo, porque esta enzima está en la clara de huevo, ¿sí? Entonces, sí, por ejemplo, a veces a los atletas, ¿por qué consumen clara cruda o huevo crudo los fisiculturistas, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Para qué les sirve? ¿O es que trabajan mucho músculo y se les atrofia el cerebro? Mentira, mentira. ¿Por qué? Para ganar masa muscular. ¿Y cuál sería el beneficio? Porque le va a aportar proteína, ¿no? Y en ese estado, pues en teoría la absorción es mucho más alta y el efecto es más eficiente. Por eso es que cuando quieren ganar volumen, necesitan más proteína. Entonces, el huevo crudo o la clara en este caso les aporta grandes cantidades de aminoácidos para poder formar más proteína, ¿sí? Muy bien. ¿Quiénes más tendrían este riesgo? ¿Quiénes más consumen huevo crudo?
Los cantantes. Extranjeros que ellos igual a veces comen el mismo huevo crudo, la gente de la granja. ¿Y se roban los huevitos? No sé, o sea, mis hijos me decían a mí que siempre que llevaban así sus pollos, siempre para ver repartir, se tomaban el huevo para ver si estaba bien. Ah, sí. Ah, qué interesante. Yo conocí al hijito de una de las cuidadoras de una granja y el chiqui siempre lo andaban vigilando porque se escapaba, se robaba los huevitos, les hacía huevo y se lo tomaba de crudo. Eso mamá renegaba porque encontraba los huevitos vacíos, ¿no? Y el chiqui pero pillaba y se los robaba los huevos. Entonces, la mamá siempre andaba atrás de él. Entonces, sí, fíjense, en ese tipo de situaciones puede ser. Obviamente, en general, en este tipo de situaciones no hay un consumo tan amplio, porque a los fisiculturistas, ¿como cuánto les recomiendan que consuman de huevo crudo por día? 12 a 15 huevos por día. ¿Se dan cuenta? Yo digo, pucha, no les va a salir plumas, creo yo, se van a volver moles, no sé. Es harto, ¿sí? Entonces sí consumen cantidades bastante altas de eso, ¿no? Pero fíjense, nosotros en terapéutica, y van a ver cuando roten en nuestros hospitales, a veces también tenemos que recurrir a tratamientos a base de clara de huevo, por ese gran aporte de aminoácidos que tiene o de proteínas que tiene. Por ejemplo, van a ver que, por ejemplo, en nuestro Viedma, que es bueno, nuestro hospital más grande, los pacientitos en terapia intensiva normalmente cuando salen de terapia están flaquitos, se han perdido muchos kilos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están conectados a máquinas, a tubos y demás, les pasan nutrición, etcétera, pero aún así es difícil mantener su estado nutricional. Entonces, cuando empiezan a disminuir sus niveles proteicos en plasma, les pasan albúmina plasmática. Y hay frascos de albúmina que se les puede pasar a los pacientitos. Pero los frascos de albúmina son caros, ¿sí? Uno de los que más se usa en nuestro medio es el Hemacel, que cada frasco, dependiendo de la industria y demás, cuesta entre $100 y $300 cada frasco, ¿sí? Y bueno, un pacientito a veces necesita 2, 3 frascos por día para mantener sus niveles proteicos. Entonces la pobre familia va, logra conseguir un frasco, trae, le administra, otro día no le alcanza, porque imagínense quién se puede estar gastando 700 o peor 2.000 bolivianos cada día. Así nomás no alcanza, pues, ¿no? Entonces el pobre familiar no sabe de dónde conseguir y a veces no consigue y no trae pues el frasco. Entonces nuestras enfermeritas de terapia intensiva, que son capísimas además, son señoras enfermeras son de terapia intensiva, lo que hacían para ayudar a estos pacientitos era decirle a la familia, bueno, no, si no estás consiguiendo la albúmina, se trata de conseguir, pero mientras tráenos huevos, trae 2 maples de huevo cada día. Entonces las enfermeritas se dan el trabajo de separar las yemitas y las claritas y le hacen un batido con las claritas y le pasan por sondita nasogástrica. Que obviamente no es lo mismo que pasarle la albúmina endovenosa, pero por lo menos por la sondita el pacientito va recibiendo y sube sus niveles proteicos a falta de la albúmina plasmática, ¿sí? O sea, se podría probar, ¿no? Pero la cosa es conseguir, que en este caso ahora sí creo que ya tenemos más accesibilidad, digamos, ¿no? A ese tipo de tratamiento. Pero en ese caso también, hasta donde tengo entendido, es crudo, no es cocido, porque creo que los abren, los resecan, los deshidratan y eso pues lo vuelve un polvito y lo manejan de esa forma. Entonces creo que es crudo, pero no estoy seguro, habría que averiguar. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque podríamos darle huevito cocido, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre el cocido y el crudo? Pierde sus propiedades porque al cocerlo lo desnaturalizamos. Entonces el aporte proteico es muchísimo más alto cuando es crudo. Por eso también a los fisiculturistas les recomiendan que mejor consuman crudo, lo más crudo posible. Porque pueden comer cocido, pero el aporte no es tan importante, ¿no? Y obviamente en este tipo de situaciones es mucho mejor la asimilación, la absorción, etcétera, crudo, porque el pacientito está postrado, ni siquiera camina, etcétera. Entonces, y obviamente 2 maplecitos de huevo le va a costar unos 20 pesitos o
30 pesitos, sí podía conseguir el familiar, ¿no? Y eso ayudaba bastante a estabilizar a estos pacientes. Pero, obviamente, considerando que hay avidina, ¿qué tenemos que recordar? Que puede haber deficiencia de vitaminitas, entonces también cada cierto tiempo hay que suplementar vitaminitas para evitar deficiencias, ¿sí? Muy bien. También vamos a ver que el tratamiento antibiótico prolongado puede producir deficiencia. ¿Por qué será? ¿Se absorbe? ¿Y eso es sintetiza? Ah, pues hemos dicho que nuestra microbiota nos sintetiza biotina y si la matamos con el antibiótico, no nos va a sintetizar nada, pues, ¿no? Voy a matar a mis trabajadores, por decirlo así. Ok, bien. La otra que tenemos es la cobalamina, y esta es una de las más famosas y de las más utilizadas dentro de lo que son las vitaminas B, ¿no es cierto? Entonces, la cobalamina, fíjense, hay diferencia de requerimientos entre varón y mujer. Los jóvenes, que son los que más nos interesan, que estarían por aquí, fíjense, tenemos 2.4 microgramos por día, ¿sí? En los varones, 2.4 microgramos por día. Y en los niños sí, hay etapitas donde hay mayor crecimiento, donde se necesita un poquito más, pero va subiendo progresivamente. Y en general podríamos decir que menos de 3 microgramos, suficiente. O sea, imagínense 3 microgramitos, es una cantidad bien chiquitita, ¿sí? ¿Y dónde obtengo cobalamina? Puedo obtener en hígado, en carne, en productos lácteos, en algunos vegetales. Entonces sí tengo buena cantidad de fuentes que me aportan cobalamina y considerando esa cantidad tan chiquitita que necesito cada día, entonces es muy difícil que tenga deficiencia. Además, vamos a ver que esta vitaminita sí tiene almacenes en nuestro organismo. O sea, se guardan cantidades pequeñitas, pero que acaban siendo suficientes para protegernos de deficiencia aun cuando no recibimos buen aporte biológico, ¿sí? Entonces tenemos dos formas activas, la desoxiadenosilcobalamina y la metilcobalamina. ¿Qué decimos de la B12? Un punto súper importante de la B12 que nos tenemos que acordar de fisiología es el factor intrínseco. ¿Qué papel cumple el factor intrínseco con la absorción de cobalamina? Población. Factor intrínseco. ¿No será vía intrínseca y vía extrínseca? ¿Me has desenchufado tu población? Factor intrínseco. El factor intrínseco es un factor que producen las células parietales gástricas, ¿sí? Este factor intrínseco no tiene relación con la coagulación, tiene relación directa con la absorción de la cobalamina, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ingerimos cobalamina en los alimentos, el factor intrínseco capta esta cobalamina, porque si el factor intrínseco no la capta, se pasa, se pierde, se elimina en la digestión, ¿sí? Entonces necesita el factor intrínseco agarrar a la cobalamina para transportarla hasta el ilion terminal, que es donde se absorbe, ¿sí? Es como que ustedes vienen a inscribirse a Unicen y dan vueltas en el edificio, no saben dónde, y se van a su casa porque no han encontrado dónde tenían que preguntar, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer los de bienestar? Los van a llevar de su manito al segundo piso, ¿no? Y es dirección de carrera, para que se inscriban, ¿no? Entonces, el factor intrínseco hace eso, agarra la cobalamina y la lleva y le dice, por aquí vas a entrar. Y le pasa a la transcobalamina y le dice, toma, métele, que entre. Entonces, ¿para qué? Para que se pueda absorber la cobalamina. Entonces, si el factor intrínseco no está, la cobalamina se pierde y la eliminamos por las heces, ¿sí? Entonces, es fundamental la función de ese factorcito intrínseco para que esta cobalamina se pueda absorber. Va a llevarla hasta el ilion, le va a pasar la transcobalamina y la transcobalamina va a transportar a la cobalamina para que pueda ir hacia los tejidos donde se va a utilizar, ¿sí? Bien, y fíjense, el organismo almacena de 2 a 3 miligramos de B12 a nivel hepático. O sea, igual parece una cantidad bien chiquitita, pero considerando lo poquitito
poquito que se necesita de cobalamina todos los días, van a ver que ese poquito que almacenamos es suficiente para que mucho tiempo no entre en deficiencia a pesar de que no recibe un buen aporte de nutrientes. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos las funciones principales de esa cobalamina. Participa en dos grandes vías. Número uno, participa como coenzima de la metilmalonilcoenzima A mutasa. Entonces, la desoxiadenosilcobalamina, que es una de las formas activas, es coenzima de la metilmalonilcoenzima A mutasa. ¿Para qué sirve esta enzima? Para la degradación de ácidos grasos de cadena impar. Entonces, si no está presente la desoxiadenosilcobalamina, esta vía fracasa y los ácidos grasos que se forman son deformes, no cumplen con la función que se necesita y empiezan a tener algunos trastornos funcionales importantes. ¿Sí? En el caso de la metilcobalamina, que es la otra forma activa, esta es coenzima de la homocisteína metiltransferasa. Esta enzima participa en la síntesis de metionina. Entonces, igual, si esta está deficiente, esa vía sintética fracasa y si no hay metionina, tiene impactos importantes en el paciente. Además, vamos a ver que esta forma activa, en ese proceso de síntesis de metionina, también activa al folato. Más adelante vamos a hablar de algo que se llama la trampa del metilfolato. Y justamente, si esta enzima no está funcionando, el folato no se activa y no se puede utilizar. Entonces, la deficiencia de cobalamina de forma secundaria puede producir deficiencia de folato por la falta de activación de un paso metabólico. ¿Sí? Entonces, lo vamos a ver más adelante cuando veamos la vía metabólica del folato. Bien, entonces fíjense, esa cantidad pequeñita que hemos dicho que tenemos almacenado, considerando que la cantidad diaria es más chiquitita todavía, nos puede mantener de 2 a 3 años sin deficiencia si tenemos buenas reservas. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que en la infancia he tenido buena alimentación y ahora por alguna razón he dejado de tener un aporte adecuado de cobalamina, entonces mis reservas me pueden mantener de 2 a 3 años sin deficiencia, a pesar que no tenga un aporte adecuado en la dieta. ¿Sí? Algunos autores incluso dicen que este periodo puede ser hasta de 5 años si las reservas son buenas. ¿Sí? Y después de eso aparece la deficiencia. Y fíjense, uno diría, wow, pero tantos años. Entonces nadie debería tener deficiencia de cobalamina. ¿Sí? Pero sí se puede producir. Y van a ver que hay muchas situaciones actualmente en las que puede haber una deficiencia significativa. Las vamos a ir analizando. ¿Qué pasaría entonces si tengo deficiencia de cobalamina? Primero, se empiezan a acumular ácidos grasos de cadena impar anormales, porque hemos dicho que una de sus formas activas participa en el metabolismo de esos ácidos grasos. Entonces, como no se metabolizan correctamente, primero que empiezan a ser deformes y segundo que se empiezan a acumular. Y si se acumulan, se empiezan a meter a tejidos donde no deberían estar. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a unir a las membranas celulares de los nervios, produciendo alteraciones funcionales y neurológicas, alterando la motricidad fina, la motricidad grosera. El paciente va a empezar a tener síntomas neurológicos como alteraciones, por ejemplo, de la percepción, la sensibilidad, hormigueos, adormecimientos que van a ser muy frecuentes. También puede haber alteración de la síntesis de mielina. ¿Para qué sirve la mielina? Para acelerar. Permite una conducción rápida, ¿sí? No transporta el impulso porque las vainas de mielina no van a conducir el impulso. Al contrario, va a hacer que el impulso salte por los nodos de Ranvier y eso haga que sea más rápido, ¿sí? Entonces, imagínense si empiezan a alterarse las vainas de mielina, esos nervios que funcionan con vainas de mielina se van a empezar a lesionar y van a empezar a tener alteraciones en su funcionamiento, ¿sí? También vamos a ver degeneración neurológica. Entonces el paciente va a empezar a tener un deterioro tanto cognitivo como motriz en todas sus funciones. Por eso es que, por ejemplo, cuando tenemos pacientitos que tienen mialgias, neuralgias,
ciática, etcétera, les damos complejo B, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cobalamina facilita la restitución de la estructura de las vainas de mielina, facilita la salud, la mantención de la estabilidad a nivel de las terminales nerviosas. Y por eso es que los problemas relacionados con dolor, con neuropatías, etcétera, responden bien a la cobalamina. Y no como algunos colegas dicen, ay, sí, pero el complejo B es pues placebo nomás. No, bueno, si tengo un paciente que no tiene nada, ¿no? Y le doy complejito B, es placebo. Pero si es un paciente que tiene neuropatía y le doy complejo B, le estoy dando un tratamiento para el problema que tiene, porque ese complejo B cumple una función importante en ese paciente, ¿sí? Entonces depende de cómo estoy usando. El déficit de folato, como hemos dicho, secundario, nos va a producir anemia megaloblástica secundaria. Recordando que la anemia megaloblástica es característica y propia de la deficiencia de folato. Entonces, en este caso, la deficiencia de cobalamina causa deficiencia de folato y la deficiencia de folato causa anemia megaloblástica. Por eso es secundaria, ¿sí? En cambio, si solo hay deficiencia de folato y aparece anemia megaloblástica, es primaria porque está relacionada específicamente a la deficiencia de folato, ¿sí? Bien, entonces, ¿en quiénes se podría producir deficiencia de cobalamina? Un grupo importante de riesgo son los vegetarianos, ¿sí? Sobre todo los veganos, que hemos dicho que son más estrictos, que no consumen alimentos de origen animal, no consumen lácteos, queso, huevo, etc. Entonces, sí es muy importante, vuelvo a insistir, en que los vegetarianos o veganos pues tengan un conocimiento muy amplio de la nutrición para evitar entrar en cualquier tipo de deficiencia, ¿sí? Bien, además, ¿en quiénes se puede producir deficiencia? En los que por alguna razón no están absorbiendo correctamente la vitamina. ¿Quiénes podrán ser? 1. Pacientes con anemia perniciosa. ¿Han escuchado hablar alguna vez de la anemia perniciosa? Por falta de vitamina B. Sí. En realidad no es que la anemia perniciosa sea por falta de B12, sino que la anemia perniciosa va a producir deficiencia de B12. O sea, sí van juntas, pero una es causante de la otra. Es decir, la anemia perniciosa es la que va a causar la deficiencia de B12, no al revés. ¿Sí? ¿Y por qué? Por el factor intrínseco. ¿Qué pasa con el factor intrínseco? Tiene baja cantidad y no se puede absorber la vitamina B. Muy bien. ¿Y por qué tiene baja cantidad de factor intrínseco? Porque La anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que el propio paciente, bueno, su propio sistema inmune, destruye su factor intrínseco porque lo reconoce como extraño. Hay una falla, un error del sistema inmune. Entonces, su propio organismo produce anticuerpos contra su factor intrínseco. Y como destruye el factor intrínseco, no se puede absorber cobalamina, aun si el paciente recibe buen aporte en la dieta, ¿sí? ¿Y cuándo podría producirse una enfermedad autoinmune en un paciente? Por ejemplo, en ustedes, ¿ahorita alguien tiene anemia perniciosa? ¿No? ¿Habrá probabilidad de que desarrollen anemia perniciosa? ¿Sí o no? Absolutamente, porque las enfermedades autoinmunes pueden presentarse en cualquier momento, en cualquier paciente. No tenemos cómo saber, ¿sí? ¿Cuándo vamos a saber? Cuando aparezca, ¿sí? Entonces, cualquier persona, aunque coma bien toda su infancia, su adolescencia, ha tenido buena alimentación, buena salud, etcétera, y tiene una buena nutrición, puede tener anemia perniciosa y a pesar de tener una buena alimentación, desarrollar la deficiencia. ¿Sí? Muy bien. Enfermedades del ilion terminal, como por ejemplo enfermedad de Crohn, tuberculosis que afecte este ilion terminal. ¿Por qué? En este caso,
el factor intrínseco está bien, capta la cobalamina y la lleva hasta el sitio donde se tiene que absorber, pero el sitio donde tiene que entrar está mal, está enfermo. Entonces, aunque llega el factor intrínseco con la cobalamina, no puede absorberse. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad que está afectando justo el sitio de absorción. Entonces no se absorbe. ¿Sí? Y el paciente, como esto pasa todos los días, entonces el paciente en algún momento va a manifestar una deficiencia. ¿Sí? Bien, si hablamos de la derivación del sitio de absorción, pues podemos hablar de fístulas, resecciones. Y esto es muy importante porque si bien antes se hablaba, por decirles, mi paciente tiene cáncer y justo el tumor canceroso está en el ilion terminal, que es el sitio de absorción. Lo que se hagan pues estudios. Ya entre nos. Buenas noches. Su culpa. Su culpa de él. Entonces, me he olvidado que les estaba diciendo. ¿Qué les estaba diciendo? De la fístula de las disecciones. Ah, ya. Entonces, digamos que el paciente justo tenía un tumor que afectaba el ilion terminal. Para extirpar el tumor han tenido que seccionar todo ese pedazo del intestino. ¿Y va a volver a crecer el intestino? No, no es cierto. Entonces, el sitio de absorción lo tuve que eliminar. Era riesgo-beneficio, no tenía otra opción. Entonces, ese paciente, aunque tenga una buena dieta, no va a poder absorber la cobalamina. Por lo tanto, voy a tener que suplementarle por vía parenteral. ¿Sí? Bien, también tenemos el síndrome de asa ciega. Por ejemplo, se ha visto que hay parásitos que compiten por la cobalamina. Está colonizando el intestino un parásito, está feliz y contento viviendo ahí, y él también necesita cobalamina para su metabolismo. Entonces yo consumo cobalamina en mi dieta y el parásito, matarla, pues se lo usa. Y para mí ya no. ¿Sí? Entonces puede pasar también eso. Y aquí podemos aumentar algo que, bueno, está aumentando terriblemente la incidencia. Antes era algo muy ocasional, pero ahora tenemos gran cantidad de pacientitos que ya están viviendo con este procedimiento, podríamos decir, que es la famosa cirugía bariátrica, ¿sí? Que se ha inventado para tratar la obesidad mórbida. Sin embargo, desde hace algunos años se está postulando también como una alternativa curativa para el diabetes tipo 2. Entonces, con la cirugía bariátrica, ¿qué es lo que hace? ¿Han escuchado alguna vez de la cirugía bariátrica? ¿Qué se hace? Se reduce el estómago, ¿no es cierto? Entonces, si el estomaguito es así, claro, hay varias técnicas, ¿no? En algunos les dejan ese pedacito de estómago nomás, todo esto sangre, ¿sí? En otras se reducen así, esta parte del estómago, en otras así, en otras se usa una manga gástrica, en otras hay varias técnicas, pero las más agresivas, podríamos decir, de verdad dejan un estomaguito, pero así chiquitito, o sea, un pedazo del estómago nada más. Entonces, si yo he extirpado, por ejemplo, toda esta zona del estómago, y ahí tengo pues mis celulitas parietales que producen factor intrínseco, y no hay suficiente factor intrínseco, ¿podría entrar en deficiencia? Sí. Claro que sí. ¿Y el estómago del paciente va a volver a crecer? ¿Le van a devolver su mitadcita que le han sacado más adelante? No. No, nunca va a recuperar su estómago. Entonces, ha perdido para siempre un sitio importante que es relevante para la absorción de esta vitamina. Por lo tanto, ese paciente con cirugía bariátrica, toda su vida tiene que recibir suplementación de estas vitaminas cada cierto tiempo, porque además no es lo único que se va a afectar por esa gran extirpación. Que los resultados son realmente significativos y considerando riesgo-beneficio y viendo la calidad de vida de un paciente obeso mórbido versus cómo queda después de la cirugía, considero particularmente que sí vale la pena. Pero esos pacientes tienen que tener seguimiento, se tiene que vigilar esto, suplementar las cosas que faltan para mantenerlos saludables. Pero de que sí les ayudan a perder peso de forma muy significativa, obviamente no es de la noche a la mañana ni en un mes, sino también en años,
pero el resultado es bastante evidente, ¿sí? Entonces, sí, se está haciendo cada vez más, porque también tenemos cada vez más obesos mórbidos en nuestro medio, y eso pues nos va a traer repercusiones significativas más adelante, ¿sí? Muy bien, la otra vitamina del complejo es el folato, ¿sí? También conocida como ácido fólico o B9. Entonces, fíjense, en el adulto joven, que es en el que siempre analizamos y nos interesa más, es 400 microgramos por día, tanto en varones como en mujeres, o sea, microgramos, cantidades bastante pequeñas. En las etapas donde necesitamos mayor aporte por la mayor demanda, en el embarazo llegamos hasta 600 y en la lactancia se recomienda hasta 500, ¿sí? Esta vitamina sí se enfatiza muchísimo, muchísimo en el control prenatal, por ejemplo, que tiene que existir un buen aporte o una buena suplementación de folato durante la gestación. ¿Por qué? A ver, antes de decir, preguntaré, ¿hay algún masista en el grupo? Aunque no se sientan ofendidos. Solo es broma, por si acaso. Yo no soy. Yo no soy. ¿Es tu tío? Me nombrarás padrino de algo. Es el tío de ti. ¿Sí? ¿Es verdad? En mi promoción sí Que tiene tenía un vergüenza, sobrino. tiene miedo por la... No te tienes que avergonzar. No, no se me Es que está horrible. Da pena, pero no da vergüenza. No, yo me río cuando les pregunto, porque mi papá es de masista. Es pero así, masista cerrado. Nada te entiendo. Así que en mi casa es prohibido hablar de política porque nos peleamos. De verdad. Es así, cerradísimo. Y Nosotros también peleamos con... yo no soy política, pero hay cosas que no, pues, no sé. Entonces, ya, entonces no les voy a decir por ahí. No, es mentira, pues. No. Es mentira. Están bromeando nomás. Sí, Ajá. sí. No vas a llorar. Vamos a confortar. Ya van a ser sanas. Bueno, es que la razón principal por la que se tiene que dar un buen aporte de folato durante la gestación es porque si no, el bebé puede nacer con alteraciones cardiovasculares y principalmente neurológicas. Ah, por eso, masista. Entonces, cuando queremos molestar a alguien, decimos, ay, a este no le han dado folato. A su mamá no le han dado folato. Entonces, es una forma de decirle así menos agresivamente. Pero, Y en Brasil somos plechistas. En Brasil también tenemos competencia. ¿sí? Creo que en cada país, ¿no? Hay sus líneas socialistas y... ¿Sal? Tú eres pechista, por eso. Lula, se mata por Lula. Lula es su vida, su papá. ¿Ven por qué no hay que hablar de política? Ok, entonces vamos a ver, el daño neurológico más descrito por la deficiencia de folato durante la gestación es la deficiencia del cierre del ducto neural, que siempre se les pregunta, han debido ver en embriología y siempre van a ir mencionando porque es súper importante, ¿sí? Y pues la razón es la deficiencia de folato en el proceso de formación y desarrollo del sistema nervioso central, ¿sí? Así que es muy importante en esas etapas. ¿Y dónde obtenemos folato? Fíjense, vegetales verdes, hígados, cereales, frutas. Entonces, es muy importante y además esta también tenemos almacenada en nuestro organismo. Hay una forma de almacenamiento que se llama, bueno, le dicen la trampa del metilfolato. Y le dicen trampa porque, bueno, es un poco engañosa porque si bien la tenemos guardada, por decirlo así, es como cuando, como cuando le das a tu mamá para que te lo ahorre tus ganancias, ¿no? Y luego quieres gastar y no te quiere dar. ¿Sí? ¿Ve? Y le dices, mamá, pero es que no, pero es mi plata, no, pero no, y no te da, ¿no?
Entonces, así es la trampa del metilfolato. Tienes en tu organismo, pero no puedes usar. No puedes usar. Por eso es tramposa. Entonces, para poder usar ese folato, necesita activarse y convertirse en tetrahidrofolato. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el 5,6,7,8 tetrahidrofolato está implicado en la transferencia de unidades monocarbonadas en varios procesos químicos. Y el folato es fundamental para la síntesis también de todo lo que implica el material genético, las purinas, las pirimidinas y demás. Entonces, fíjense, en condiciones normales, también gracias a esa cantidad que tenemos almacenada, no entramos en deficiencia de forma directa. No es que dejo de consumir folato hoy día y ya la siguiente semana voy a tener deficiencia, no. Las reservas me van a durar algunos meses, de 2 a 3 meses. Algunos autores dicen hasta 4 meses puede durar, ¿sí? Entonces sí, también es un tiempo considerable en el que mis reservas me van a mantener a salvo de deficiencia a pesar de no recibir un aporte diario, ¿sí? Bien, la absorción se produce a nivel del duodeno y el yeyuno y se almacenan 10 miligramos de folato en el hígado, que esa también la puedo movilizar dentro de lo que me va a aportar dentro de esos meses lo que necesite. Entonces, si bien estos depósitos no son muy significativos en relación a los requerimientos diarios, pues pueden alcanzar cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces, esta es la famosa trampa del metilfolato. Fíjense qué ocurre. Yo recibo folato en la dieta y la dihidrofolato reductasa lo convierte en dihidrofolato, que sería el primer precursor. Otra vez la misma dihidrofolato reductasa lo convierte en tetrahidrofolato. Esta es la forma activa del folato. A esto necesito llegar. Y ese folato, fíjense, va a ser mi reserva monocarbonada. ¿Y en qué vías metabólicas participa? Síntesis de purinas. ¿Qué son las purinas? Me han llevado genética, ¿no? Sí. Han hablado de adenina, guanina, citosina, timina. Sí. Las purinas y las pirimidinas, ¿ven? Entonces, son las bases estructurales de nuestro material genético. ¿Y para qué necesitamos material genético? Entonces, fíjense, cuando hablamos de las purinas, como decíamos, purinas, pirimidinas, son las bases estructurales de nuestro material genético, ¿sí? La timidina, los aminoácidos también van a ser elementos que se sintetizan gracias al folato. Y van a ver cuando hablemos de las vías de síntesis de aminoácidos, que vamos a ver todos los aminoácidos no esenciales que sintetizamos en nuestro organismo, van a ver cómo el folato está en varias vías metabólicas. Y seguro que en vías metabólicas que ya han visto en BioQ1 también han hablado de folato, ¿sí? Entonces son elementos muy importantes a considerar. ¿Qué pasa? Se usa para todas estas vías sintéticas cuando se necesita, y cuando todo esto ya se completó, se pudo sintetizar y demás, ¡pum!, se guarda como folato. Todo lo que sobra se almacena como el N5N10 metileno tetrahidrofolato. Esta forma de almacenamiento es la trampa del metilfolato, porque está ahí guardadito, pero no me sirve para esto. O sea, cuando está así, no puedo usar para esto. Entonces puedo tener mucho de esto, pero no voy a poder usar. ¿Qué tiene que pasar para que pueda usar? Se tiene que convertir en tetrahidrofolato y recién voy a poder usar eso. Esa es la trampa del folato, ¿sí? Y fíjense lo que va a pasar. ¿Quién me va a ayudar? Cierto que no es lo único. Vamos a ir viendo más adelante otras vías metabólicas que me ayudan a esa conversión. Pero esta es una de las más importantes. Fíjense, la homocisteína, al convertirse en metionina, va a usar la enzima que ya hemos hablado hace rato de la cobalamina, ¿se acuerdan? La homocisteína metiltransferasa, que utiliza como coenzima a la metilcobalamina. Es decir, esta es una vía metabólica separada que sirve para formar metionina. En esa vía, la cobalamina participa de forma activa. Pero al trabajar en su vía metabólica, de forma secundaria, activa el folato. Y el folato se puede utilizar. Por eso es que decíamos que cuando no hay cobalamina, como este paso no se produce, me puede causar deficiencia de folato. ¿Sí?
Por eso es que sí puede haber anemia megaloblástica secundaria por deficiencia de cobalamina, porque la deficiencia de cobalamina produce deficiencia de folato y la deficiencia de folato produce anemia megaloblástica. ¿Sí? ¿Está claro eso? Muy bien. También vamos a analizar en relación a las funciones, por ejemplo, ¿para qué sirve el folato? Para la síntesis de aminoácidos, ya hemos dicho, vamos a ver más adelante varias vías metabólicas, como por ejemplo la síntesis de glicina, de metionina, depende de una cantidad adecuada de folato. La síntesis de purinas, ya lo hemos mencionado, que son bases estructurales de nuestro material genético, y el material genético se necesita para sintetizar absolutamente cualquier célula que tengamos, ¿sí? Síntesis de AMP, GMP, que también son bases estructurales para paquetes energéticos, para el metabolismo energético, para el propio material genético de la célula, para varias funciones de comunicación celular, conducción celular, señalización química. Entonces, todos estos elementos participan en gran cantidad de vías metabólicas que permiten que nuestro organismo funcione todos los días, ¿sí? Y por supuesto también la síntesis de timidina, que va a participar en varios otros procesos metabólicos importantes. Bien, la deficiencia de folato, como ya hemos dicho, se va a presentar en semanas. Si tenemos situaciones en las que el organismo está produciendo crecimiento rápido, como por ejemplo una mamá que está gestando, el bebecito necesita crecer, ¿no? O un niño que está desarrollando, tenemos etapas de crecimiento más rápido, van a necesitar mayor cantidad de folato porque están creciendo. Y para crecer se necesita formar nuevas células. Y si formo nuevas células, necesito más purinas, más pirimidinas, más proteínas, más aminoácidos, etc. ¿Sí? Y participa en todos esos procesos. Entonces, en todas las etapas de crecimiento rápido se necesita mayor aporte de folato. ¿Sí? Por eso es tan importante la suplementación que mencionamos. Y por supuesto esa deficiencia va a estar ligada de forma directa a la anemia megaloblástica, que es característica de la deficiencia de folato. Muy bien, ¿qué me puede producir su deficiencia? Número 1, regímenes de adelgazamiento, ¿sí? Pacientes que no están consumiendo cantidad de alimentos adecuados o los alimentos que aportan esta vitamina, entonces puede haber deficiencia. Los ancianitos, si se acuerdan, hemos dicho siempre, ¿no? En todas las deficiencias, los ancianitos tienen riesgo porque no comen bien, hay alimentos que ya no pueden consumir, o a veces tienen enfermedades de base, están postrados y van comiendo cada vez menos, ¿sí? Entonces, el riesgo es más alto. Y el otro grupo que casi siempre se repiten las deficiencias, los alcohólicos, porque el consumo constante de alcohol interfiere con la absorción de varias de estas vitaminas. Y también el consumo de alcohol normalmente sustituye la ingesta de alimentos, bebe y no come. Entonces se van produciendo las deficiencias. ¿Sí, de verdad? Se ríe. Hay que comer mientras bebe. Sí. Bien. Y obviamente en cualquier situación donde exista un aumento del requerimiento, si yo como una cantidad correcta, pero mis requerimientos son mayores, puedo entrar en deficiencia porque si mis requerimientos son mayores, tengo que aportar mayor cantidad. Entonces, ¿quiénes tendrán riesgo? Las embarazadas, por eso suplementamos. Los niños en crecimiento rápido, en la infancia. Los adolescentes, sobre todo en la fase de empuje puberal. Pacientes con cáncer, ahí ya por enfermedad. ¿Por qué el paciente con cáncer tendrá más necesidades de folato? Ya, por un lado, o sea, puede ser que si están recibiendo quimioterapia, radioterapia, etcétera, esos tratamientos van a destruir células, van a matar células. Eso es lo que hace el tratamiento, ¿sí? Y obviamente todo eso que estoy destruyendo, que estoy matando y demás, por eso se le cae el cabellito, se le quebraja la pielcita, se le caen las uñitas, todas esas cosas. Tiene que regenerar, tiene que restituir células nuevas. ¿Y cómo va a restituir células nuevas? Usando los materiales para restituir esas células. Entonces, por un lado, sí, se va a formar más tejido, va a tener más necesidades, porque tiene que formar más tejido para reponer todo lo que se está destruyendo, ¿sí? Pero eso cuando hablamos del tratamiento del cáncer.
Y cuando hablamos del cáncer como enfermedad, ¿cuál sería la razón de que el paciente con cáncer sin tratamiento también tiene más requerimientos de folato? También no tiene apetito, ¿no? ¿Por qué es inmunodeprimido? O sea, tiene bajas las defensas. Todo eso en general está relacionado al tratamiento. ¿Qué es pues el cáncer? Por la formación de Son células enfermas. ¿Y por qué están enfermas? Porque ha hecho metástasis de una célula, la ha hecho metástasis y se ha multiplicado. Bueno, la metástasis es la diseminación de esas células enfermas a regiones diferentes. Pero esa célula se ha enfermado y ha empezado a multiplicarse como loca, ¿no? Está enferma y es diferente a las otras justamente porque las celulitas sanas no crecen cuando no se las necesita. O sea, crecen, van aumentando el tejido y dicen, ya, suficiente, ya cubrimos la necesidad, ok, hasta ahí. En cambio, las cancerosas crecen. Ya no se necesita, están invadiendo otros tejidos y siguen creciendo porque están enfermas, ¿sí? Entonces, un cáncer va a necesitar más insumos para crecer como cáncer. ¿Se dan cuenta? Porque el cáncer son células que están creciendo, se están multiplicando y están teniendo hijas enfermas. Pero para formar esas hijas necesitan material genético, necesitan carbohidratos, necesitan proteínas, necesitan lípidos para formar sus hijas, ¿sí? Para que exista ese crecimiento celular. Entonces sí, el cáncer va a tener un requerimiento mucho más alto de nutrientes, vitaminas, etc. ¿Sí? Bien, las enfermedades inflamatorias. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hay una inflamación? ¿Qué ven en el paciente si hay inflamación? Edema, ¿qué más? ¿Habrá fiebre? Sí, ¿Habrá muerte celular? sí, ¿Habrá movilización de células? sí. Linfocitos, leucocitos, eosinófilos. Entonces, si se dan cuenta, cuando hay una respuesta inflamatoria, primero que se gasta un montón de recursos, porque esa inflamación está respondiendo a, puede ser un virus, una bacteria, una lesión traumática, pero se va a movilizar recursos para tratar de solucionar el problema. Entonces, se va a gastar células, ¿sí? Porque en ese proceso se van a morir leucocitos, se van a destruir macrófagos y necesito restituir eso. Entonces voy a tener más necesidades porque tengo que reponer y además si por ejemplo mi sistema inmune está yendo a contrarrestar la inflamación, entonces necesito producir más inmunoglobulinas, producir más células inmunes para que vayan a responder al sitio de lesión, ¿sí? Y eso implica utilización de recursos, ¿sí? Bien, y pacientes con anemias hemolíticas. Bueno, el síndrome tromboblástico gestacional, ¿no? La reacción con el bebé, ¿a eso te refieres? ¿Quién ha hablado? ¿De dónde salió esa voz? Yo nomás escucho. Pensé en voz alta. ¿Ves? No era mi impresión nomás. Entonces, no se olviden que en una anemia hemolítica, como dice el nombre, hay hemólisis. ¿Qué quiere decir? Que se están rompiendo, destruyendo eritrocitos. Y esos eritrocitos que se rompen tendrán que restituir. Nada. Entonces voy a necesitar formar purinas, aminoácidos, etcétera, para reponer eso que se está destruyendo. ¿Sí? Entonces vean, en todos esos casos voy a tener la necesidad de utilizar recursos. Por eso necesito tener un aporte más alto. Bien, ¿qué me puede producir entonces deficiencia como agente causal? Enfermedad celíaca, porque hay una mala absorción. Resecciones intestinales, porque voy a retirar el sitio específico de absorción de la vitamina. La deficiencia de B12, como hemos dicho, de forma secundaria, porque se va a quedar atrapado en la trampa del metilfolato y no se va a poder activar.
Y también existen fármacos que pueden producirme deficiencia de esta vitamina. Por ejemplo, se ha visto que varios anticonvulsivantes pueden evitar la absorción del folato. Entonces, si el folato no se absorbe, entro en deficiencia, ¿sí? Y normalmente, si tengo, por ejemplo, un paciente con epilepsia, ¿cuánto tiempo tomará sus anticonvulsivantes? Toda su vida, porque no se va a curar, ¿no es cierto? En cambio, si tengo un pacientito que ha convulsionado porque está con meningitis, solo va a usar el anticonvulsivante hasta que se controle la meningitis, que puede ser infecciosa, bacteriana, por decirlo. Entonces, el tiempo que controle la infección, voy a darle el anticonvulsivante y después no necesito darle más. En ese tiempo no hay gran problema. Pero en el pacientito que va a tomar sus anticonvulsivantes todo el día, es diferente. Porque va a tomar todos los días, toda su vida. Entonces, la deficiencia se puede presentar. Tengo que reemplazar, ¿sí? O restituir. Los inhibidores de la dihidrofolato reductasa. Uno de los más conocidos es el metotrexato. El metotrexato es un excelentísimo fármaco, por ejemplo, para las enfermedades autoinmunitarias, ¿sí? Se usa mucho en nuestro medio en pacientes con artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque al actuar sobre la vía de los folatos, disminuye la respuesta del sistema inmune. ¿Y cuál es el problema en una enfermedad autoinmunitaria como la artritis reumatoide? El propio sistema inmune del paciente está destruyendo sus articulaciones. ¿Pero puedo eliminar a su sistema inmune? No, porque lo necesito, ¿sí? Pero si lo dejo funcionar al 100%, me va a destruir rápido y se van a deformar las manitos del pacientito, ya no va a poder trabajar, hacer sus cosas cotidianas, etc. Entonces, lo que hacemos es usar inmunomoduladores, que lo que hacen es, por decirles, en vez de que el sistema inmune trabaje al 100%, trabaje al 80%. Así me sigue protegiendo, pero no me destruye tan rápido, porque no lo puedo curar. Pero sí puedo darle más cantidad de vida, haciendo que la enfermedad progrese más lento, ¿sí? Entonces, se usa mucho el metotrexato en estos pacientitos en pulsos semanales, pero va a usar toda su vida. Entonces, en ese caso, ¿podrá haber un impacto importante en la absorción de la vitamina? Sí. Entonces, como sé que le voy a dar el fármaco constantemente y va a alterar la absorción de folato, cada 3 meses en general se recomienda que le sustituya folato para que no entre en deficiencia, ¿sí? Y bueno, el tratamiento para la malaria se ha visto con la pirimetamina, que se puede producir deficiencia. Lo bueno es que en malaria, pues los tratamientos no suelen ser tan prolongados, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Bien, clínicamente vamos a ver que pues la anemia megaloblástica es el cuadro más relacionado a la presentación clínica de la deficiencia de folato. También se puede producir secundariamente, como ya hemos repetido un montón de veces, por la deficiencia de B12. En los niños, algo que nos puede estar gritando deficiencia de folato es la falta de crecimiento, ¿sí? ¿Y por qué esto es importante? Y les digo siempre, tenemos que generar esa cultura de, si quieren, de controles de salud, de prevención de salud, ¿sí? Porque mucha de nuestra gente todavía no lleva a los niños a su control de niño sano. Solo si está enfermo lo llevan, si no, no lo llevan, ¿sí? O el paciente espera estar enfermo y recién va al hospital. Entonces, el control de niños sanos se ha establecido justamente para determinar o identificar trastornos del desarrollo. El niño tiene parámetros que cumplir en relación a la talla para la edad, el peso para la edad, el peso para la talla, y se controla todo eso en los niños a medida que van creciendo. Entonces, si yo tengo un niño que es chiquitito, que no está creciendo bien, yo digo, algo le está faltando, ¿sí? No está enfermo, no está con fiebre, no está con tos, no está con diarrea, pero no está creciendo normal, ¿sí? Porque muchos de nuestros pacientitos que son de talla baja son desnutridos crónicos, que en el momento, en la infancia, no les han dado la suplementación adecuada y por eso no han crecido, ¿sí? Y tenemos también que sacar de la cabeza de la población que si los papás son chiquitos, el Juanito también tiene que ser chiquitito porque sus papás son chiquititos. No es cierto,
Sí, la genética tiene un porcentaje de aporte importante, pero no es lo único que determina el crecimiento. Y ustedes van a ver, tenemos papás así y los chicos pues así, ¿no? Al papá así como a su chiqui le encanta. Entonces, es verdad, porque el crecimiento depende de la nutrición, del medio ambiente, de la estimulación, o sea, depende de muchas otras cosas. Y de ninguna manera, porque los papás son chiquitos, el niño tiene que ser chiquito, eso no va así. Entonces, en muchos casos se han descuidado y cuando ya tiene, no sé, 14, 15, le molestan en la escuela porque es el más bajito del curso y demás, recién lo traen para revisarlo y es tarde, pues ya no podemos ayudarlo mucho porque el cartílago de crecimiento ya se está cerrando. Y si lo hubiéramos ayudado en etapas más tempranas, ¿por qué estás molestando a los niños? No, pero no he hecho nada, solo le Solo les he mirado. Ya. Entonces, Este primer semestre. ¿sí? Todo esmeramiento aquí. Vamos a venir con los zapatos así bien grandes para que no me vean. Entonces, sí es muy importante la suplementación, ¿sí? Se puede conseguir tallas mejores y van a ver que sí, en muchos estratos poblacionales de nuestra propia población, ustedes ven los jóvenes, los adolescentes de estas generaciones, están bien grandes. Y eso es porque se han modificado estos elementos de alimentación, de suplementación y demás, ¿sí? Entonces sí se puede conseguir mejores resultados en talla y demás a tiempo. Porque después, a veces vienen a los 16, 17 años, para que crezca y no sé qué. Pero señora, ¿por qué no lo ha traído antes? Porque a esa edad es bien difícil ayudarlos. Algunos se logra un poquito más mejorar la talla, pero la mayoría no mucho. Porque es tarde, ¿sí? El tiempo aquí es fundamental, ¿sí? Bien, y las características, o bueno, un elemento que nos puede ayudar a diferenciar la deficiencia de cobalamina. Ya hasta aquí nomás vamos a esperar un ratito. Cuando hay deficiencia de folato, no hay alteraciones neurológicas. Cuando es deficiencia pura de folato. Pero cuando es deficiencia pura de cobalamina, puede haber déficit neurológico, ¿sí? Entonces eso nos ayuda un poquito a hacer la diferenciación porque son parecidos. Y cuando hablamos del tratamiento, pues lo mismo que las otras vitaminas. Hay que darle folato, ¿sí? ¿Quieren descansar un ratito? ¿Seguro? Seguiremos. ¿Por qué están tan emocionados con avanzar hoy? Ok, entonces fíjense, este cuadrito lo que hace es compararnos un poco la deficiencia de cobalamina con folato. Entonces, si vemos, primero, la causa más frecuente de la deficiencia de B12 es la anemia perniciosa por la destrucción del factor intrínsecico. Del folato es la ingesta dietética inapropiada, ¿sí? El principio en ambos casos es lento porque tenemos cierto grado de reservas, pero en el caso de la B12 es mucho más lento. Hemos dicho que 2, 3, hasta 5 años puede ser, ¿sí? En cambio, en el folato son semanas. En general, de 2 a 4 podríamos decir, ¿no? Como hemos visto. Los síntomas neurológicos con la deficiencia de B12 son frecuentes y muy intensos. En cambio, con el folato no se presentan. Pero pueden estar asociados las dos deficiencias y presentarse síntomas de los dos elementos importantes. Si bien en general la relación con fármacos, con la cobalamina decíamos, no existe ninguna relación con fármacos, desde hace varios años ya se habla de la relación con el omeprazol, ¿sí? El omeprazol es un fármaco que se usa para disminuir la acidez gástrica en pacientes con gastritis, reflujo y demás. ¿Por qué se ha empezado a ver? ¿Por qué se han hecho estudios a este respecto? Porque se ha empezado a ver que hay pacientes que están tomando omeprazol por 5, 10, 15, hasta más años, todos los días, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, el omeprazol es un excelente fármaco, pero ¿cuál es el punto? Si la producción de ácido de todos los días normal es así, cuando el paciente toma omeprazol, la producción de ácido es así, ¿sí? Cuando mi paciente está con úlceras gástricas, con su gastritis activa, etc., esto es una maravilla, porque va a bajar la acidez y le va a dar chance a ese tejido que está lesionado, que está con heridas, curar, sanar, ¿sí?
Entonces, en la fase activa de la enfermedad, esto es una maravilla de tratamiento. Pero cuando esta mucosa ya está sanita, ya no tengo úlceras, ya ha pasado el cuadro, esto de ninguna manera puede ser lo mejor para el paciente. ¿Cuánto tiempo que podría estar mal? Depende de la causa del problema. Porque no es lo mismo que tengas una gastritis por un Helicobacter pylori, donde tienes que erradicar la bacteria, o que tengas un síndrome de hipersecreción, o que tengas una gastritis por estrés, o sea, depende de la causa, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si hablamos de la ranitidina, que también baja el nivel de acidez gástrica, por decirles una curva que no es exacta, pero es más o menos lo que va a pasar, me produciría un efecto así, ¿sí? Si realmente, no es tan fuerte, si realmente el paciente necesita mantener niveles de acidez más bajos, es más seguro la ranitidina que el omeprazol a largo plazo, ¿sí? Pero lo ideal, si yo he logrado, por ejemplo, si era una bacteria y yo he matado la bacteria, ya no necesito esto, porque no se olviden que esto es normal, es fisiológico. Pero en el caso del Helicobacter pylori, que por más que se logre erradicar la bacteria, deja muchas lesiones, muchas úlceras, no sería mejor. La úlcera tiene que ser tratada hasta que desaparezca. Un buen tiempo con omeprazol. O sea, hablando de triple o cuádruple esquema, en general el triple o cuádruple esquema se hace por 14 días, con 3 o 4 fármacos. Y después se recomienda aquí de 2 a 8 semanas mantener el inhibidor de bomba, que es el omeprazol, porque eso te va a garantizar que esa mucosita se revitalice, que sanen las úlceras, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero este tiempo no es demasiado como para producir una alteración así. Pero 5 años, claro que sí. No me digas que 5 años sí con úlceras. No, pues es hasta incoherente, ¿sí? ¿Por qué les digo eso? Porque si considero que esto es lo normal, cumple una función de absorción, etcétera, en el proceso de nutrición, el tener esto así plano, claro que va a tener un impacto. Y es justamente estudiando eso que se ha visto que el omeprazol disminuye la absorción de cobalamina, de calcio, de magnesio, de zinc, ¿sí? Con el que se ha demostrado que sí, el nivel de absorción es tan bajo que puede llegar a llevarte a deficiencia, es con la cobalamina. Con los otros todavía se está estudiando. Pero yo les digo, esto en la etapa aguda está perfecto, es un excelente fármaco. Pero cuando esa mucosa ya está sana, esto de ninguna manera es lo que el paciente necesita, porque esto es lo normal. Y si no hay una causa que justifique que yo tenga que mantener el nivel de acidez así, le estoy haciendo daño al paciente. ¿Sí? Porque además esto, o sea, aparte de las alteraciones de la absorción, sí hay evidencia que nos ha demostrado que esto produce hipergastrinemia, y la hipergastrinemia lleva a la hiperplasia de la célula enterocromática. ¿Por qué? Porque tu organismo sabe que esto es normal, y si tú estás haciendo esto, tu organismo está desesperado por llevarte a la homeostasis. Entonces, ¿qué hace? Produce gastrina para tratar de producir eso que es lo normal. Y como tú lo has bloqueado y no puede, y produce, ¿a quién le saca la mugre esa hipergastrinemia? A la célula enterocromática, porque la obliga a trabajar, se hipertrofia, porque está intentando producir esto y no puede, porque tú has bloqueado la bomba con el omeprazol. Entonces, a largo plazo, eso claro que tiene que tener una consecuencia grave. ¿Cuál es el problema? Dicen, no hay todavía evidencia científica que demuestre que ese omeprazol a largo plazo me puede producir cáncer gástrico. No hay la evidencia. ¿Cuándo vamos a tener evidencia de eso? Cuando tengamos pacientes con cáncer gástrico. Y sabiendo fisiopatología y farmacología y semiología, ¿vamos a esperar a que tenga cáncer para decir, ay, cierto, había sabido? O sea, cuando ya sabemos que genera hiperplasia, no es coherente, ¿se dan cuenta? Es lógico pensar que va a haber una consecuencia así de grave. En cobayos de laboratorio sí hay evidencia que produce cáncer, pero en humanos todavía no. Vamos a esperar a que ya, que seguro que ya estamos cerca, porque esto está pasando años, ¿sí? Entonces yo siempre les digo, cuando vemos farmacología gástrica, yo les digo, no hay mal fármaco,
hay mal uso del fármaco. Porque aquí ese fármaco es una bendición, nos ha ayudado muchísimo a mejorar el pronóstico del paciente y su curación. Pero aquí, no. Entonces, ningún fármaco ha sido diseñado para que el paciente tome eternamente sin ningún control. Y lo peor es que hay muchos pacientes que se toman omeprazol todos los días y nunca se han hecho una serología para el Helicobacter, nunca se han hecho una endoscopía. O sea, no saben la causa de su exceso de producción gástrica, de su acidez, de su reflujo. No saben la causa. Lo único que están haciendo con el omeprazol es mitigar el síntoma. ¿Y la causa? Porque si puedo eliminar la causa, ya no necesito seguirle dando omeprazol, que es lo mejor, ¿sí? Ya bueno, si por alguna razón, digamos, tiene un síndrome de Solinger-Ellison, tiene hipersecreción y no la voy a poder curar, ahí veré pues qué es lo mejor, si hago pausas terapéuticas, cuánto tiempo le doy, cuánto tiempo descanso. Para eso hago la vigilancia del paciente, ¿sí? Pero darle, sin buscar las causas, es lo peor que puedo hacer por el paciente, ¿sí? Entonces vean, con la cobalamina hoy sí se sabe que el omeprazol a largo plazo puede disminuir su absorción y producir deficiencia, ¿sí? Muy bien. Sí nos puede producir deficiencia secundaria de folato, como ya hemos dicho, y en el caso del folato hemos dicho anticonvulsivantes, inhibidores de la dihidrofolato reductasa, que pueden asociarse a su deficiencia, ¿no es cierto? Bien, y por supuesto bajas ingestas con altas demandas también nos pueden llevar a deficiencia. Muy bien, la última vitamina que tenemos es el ascorbato, también conocido como vitamina C. Y esta vitamina C es súper importante porque clásicamente la hemos conocido y la hemos asociado al sistema inmune y a que se debe tomar cuando uno está resfriado y demás, ¿no? Entonces, fíjense, en los pacientes jóvenes, que es lo que siempre buscamos, los adultos jóvenes, si se fijan, los requerimientos diarios son entre 90 y 75 miligramos por día. No se necesita más. El punto con estos es que se los encuentra sobre todo en alimentos frescos, es decir, frutas, vegetales, tenemos cítricos, tomates, bayas, vegetales verdes, kiwis, cerezas, etcétera, ¿no? Entonces, las primeras veces, podríamos decir, que se ha descrito la deficiencia de ascorbato, se ha descrito en marineros, porque obviamente antes los marineros eran los que entraban mar adentro, como decían, y pues se perdían meses mar adentro, y obviamente como no había sistemas de refrigeración y demás, no podían tener alimentos frescos conservados, y se llevaban carnes secas, embutidos, cosas que podían conservar varios meses sin refrigeración. Y ahí entraban en deficiencia, ¿sí? Pero hoy en día, pues eso ya no se da porque pues, los buques, los grandes barcos y demás tienen todos los sistemas adecuados para poder conservar adecuadamente cualquier alimento, ¿no? Incluso pescan y tienen sus mega refrigeradores y traen todo congelado. Entonces ya no se ve en esos pacientes. Bien, ¿qué funciones tiene? Como coenzima de reacciones de hidroxilación para la síntesis de prolina, lisina, síntesis de colágeno. Para la dopamina beta hidroxilasa, participa en la síntesis de adrenalina, noradrenalina, o sea, neurotransmisores. Como agente reductor va a permitir la absorción de hierro. Recuerden que siempre que les damos suplementos de sulfato ferroso a las embarazaditas o a los niños pequeños, les decimos, va a consumir con ácido ascórbico, con juguito de naranja, juguito de limón. ¿Por qué? Porque facilita la absorción del hierro en el intestino, facilitando su conversión a su forma de absorción, ¿sí? Y como antioxidante, pues junto con la vitamina A y E son nuestros principales antioxidantes al inactivar radicales libres y permitir pues que estos se amortiguen, se eliminen y no produzcan lesión de nuestras celulitis, ¿no es cierto? La enfermedad relacionada con la deficiencia de la vitamina C es el escorbuto, ¿sí? Que se parece al nombre de la vitamina, que es ascorbato. Era frecuente, como decíamos, en los marineros porque pues dejaban de consumir alimentos frescos más de 6 meses, pero hoy en día pues ya no tenemos ese tipo de marineros, entonces se ve más en ancianitos, en alcohólicos. Vamos a ver que también los fumadores tienen más riesgo.
Entonces, ¿qué se va a manifestar? Las encías inflamadas, fíjense que estas gingivitis terribles, ¿sí? A tal punto que las piezas dentarias incluso se caían de la boca, literalmente. Entonces aquí podría decir, ay, pues ese paciente no se lava sus dientes. No, es deficiencia de vitamina C. Y si se acuerdan las películas de los marineros, piratas antes, no tenían dientes, ¿no? Era por esta enfermedad, por deficiencia. Entonces era común que parece que tuvieran mala higiene dental, pero era por deficiencia de vitaminas, ¿sí? También son comunes las hemorragias, las petequias, los hematomas. Por ejemplo, van a ver que cuando tenemos hemorragias conjuntivales o hemorragias nasales frecuentes, se les suplementa vitaminita C porque facilita una mejor función de los sistemas de coagulación, ¿sí? También era común que estén asociados a anemia, mala cicatrización de las heridas y las articulaciones, como vemos aquí, hinchadas, dolorosas. Normalmente el paciente está postrado, no se mueve, no camina, etc. ¿Sí? Bien, y bueno, el tratamiento es suplementación de la vitamina C, nada más. La toxicidad estará relacionada a alguna sintomatología, como alteraciones gastrointestinales, náuseas, cólicos, diarreas, que es rarísima, justamente porque son hidrosolubles, ¿sí? Las pocas veces que hemos tenido casos de toxicidad, una vez llegó un enano, y sus papás le compraban estas vitaminas C que vienen de colorcitos, que les dan como dulcecitos, ¿no? Entonces, compraron una caja de 100 blisters. Y claro, le daban pues una vitaminita así al día o a la semana, así como premio, ¿no? Y el chiqui bandido había visto pues dónde escondían la caja. Llegó un descuido, se vació, pero como 50 blisters. Entonces vino como una diarrea fatal, porque el enano es todo deshidratado. Entonces se lo hidrató, se estabilizó y no pasó a grandes problemas, ¿no? Entonces sí es muy frecuente la diarrea cuando hay dosis, pero realmente excesivas, ¿sí? Y bueno, sí, los cálculos renales es una complicación importante, también con dosis altas de esta vitamina. No es común, también es rarísimo, pero pandemia, ¿quiénes han tomado vitamina C en la pandemia? ¿Y de cuánto han tomado? Ya ves, ¿cómo hemos terminado? Entonces, lo que les hemos dado, ¿cuánto hemos dicho que era el requerimiento basal? Ni siquiera 100, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, lo que les hemos dado en pandemia a la mayoría de los que hemos suplementado es 1000 miligramos por día, es decir, vitamina C de 1 gramo, ¿sí? Que por demás tiene cantidad suficiente para todas las necesidades excesivas que podría tener un paciente con riesgo de COVID, el estrés y todos los elementos. O sea, 1000 es por demás. Pero con vitamina C ha pasado lo mismo que con las otras vitaminas que les decía con la vitamina D. Les han vendido vitamina C de 10 gramos. O sea, imagínense, si necesito menos de 100 y me tomo 10 gramos todos los días, primero que lo que necesito se absorbe y lo que no, pues a la basura, ¿no? Segundo, si me empiezo a tomar grandes dosis en periodos cortos de tiempo, me puedo intoxicar. Entonces sí han empezado a haber más casos de cálculos renales secundarios al excesivo consumo de vitamina C en pandemia, ¿sí? Y también las famosas megadosis, que les han plantado grandes cantidades de vitamina C y los han intoxicado. Bueno, ¿sí? Ok, entonces estas tablitas del final, igual que en las vitaminas liposolubles, solo nos resumen lo que hemos visto en todo el capítulo, ¿cierto? La vitamina, sus funciones y su deficiencia. ¿Okay? Esta semana ya se los voy a subir a una página en el Drive para que puedan descargar las presentaciones y las puedan ir revisando, ¿ya?